Y si todo lo que has intentado para avanzar en tu vida no ha funcionado porque, en el fondo, una parte de ti no quiere que funcione, no por cobardía, no por falta de voluntad, sino porque tu mente está diseñada para protegerte de lo desconocido, incluso cuando lo desconocido es exactamente lo que dices desear. La mayoría de las personas jamás sospecha que su mayor obstáculo no está en el mundo exterior, ni en su falta de capacidad, ni siquiera en su falta de esfuerzo. Está en una resistencia invisible que opera desde lo más profundo de su estructura mental, rechazando silenciosamente aquello que buscan con tanto empeño. Y esa resistencia no desaparece con más motivación, ni con más técnicas, ni con más sacrificio. Desaparece cuando comprendes algo tan simple y tan olvidado que al escucharlo puede cambiar por completo tu relación con el éxito, con el dinero, con las oportunidades y contigo mismo. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a creer que el éxito es el resultado de una lucha constante, que si no avanzas es porque no te has esforzado lo suficiente, porque no eres lo bastante disciplinado, porque no tienes la fórmula correcta o porque simplemente no lo deseas con la intensidad necesaria. Y bajo esa lógica, millones de personas se exigen más, trabajan más, se sacrifican más, esperando que en algún momento la barrera invisible que los separa de lo que desean finalmente se disuelva. Pero no se disuelve. Y no se disuelve porque el problema nunca estuvo en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad de la relación interna que mantienen con aquello que persiguen. Hay una parte de ti que dice querer el éxito y hay otra parte, más profunda, más silenciosa, que lo rechaza. Y mientras esas dos partes estén en conflicto, puedes esforzarte todo lo que quieras. Puedes aplicar todas las estrategias del mundo. Puedes sacrificar tu tiempo, tu energía, tu paz mental, y aún así seguirás chocando contra el mismo muro invisible una y otra vez. Esto no es una teoría abstracta. Es algo que puedes observar en tu propia vida si te detienes un momento y prestas atención. Piensa en esa oportunidad que dejaste pasar sin entender muy bien por qué. Piensa en esa decisión que sabías que debías tomar y que postergaste indefinidamente. Piensa en ese proyecto que empezaste con entusiasmo y que abandonaste justo cuando empezaba a tomar forma. Piensa en esa conversación que podría haber cambiado algo importante y que evitaste sin razón aparente. ¿Qué ocurrió en esos momentos? ¿Fue realmente falta de tiempo? ¿Fue realmente falta de claridad? ¿O fue algo más sutil, algo que no puedes nombrar con facilidad, algo que simplemente te hizo sentir incómodo, inseguro, fuera de lugar? Esa incomodidad no es casualidad, no es debilidad, no es falta de valentía, es resistencia. Y la resistencia no aparece porque seas incapaz de avanzar, sino porque tu mente está tratando de protegerte de algo que no reconoce como seguro. La mente humana está diseñada para mantenerte con vida, no para hacerte feliz. Y una de las formas más eficaces que tiene de mantenerte con vida es asegurarse de que no te alejes demasiado de lo conocido. Lo conocido, por más limitado que sea, por más frustrante que sea, es seguro. Lo desconocido, por más prometedor que parezca, por más lógico que parezca, es una amenaza. Y el éxito, visto desde la perspectiva de la mente primitiva, es profundamente desconocido. No importa cuánto lo desees conscientemente, no importa cuánto lo hayas visualizado, cuánto lo hayas planeado, cuánto lo hayas anhelado, si no encaja con la imagen que tienes de ti mismo en lo más profundo de tu estructura mental, tu mente lo rechazará. Y lo hará de formas tan sutiles que tú mismo no te darás cuenta de que estás rechazándolo. La resistencia no grita, no aparece como un enemigo evidente, no te dice abiertamente que no mereces lo que deseas. La resistencia actúa desde las sombras. Se manifiesta como cansancio inexplicable justo cuando deberías estar más motivado. Se manifiesta como distracción constante cuando tienes que tomar una decisión importante. Se manifiesta como autosabotaje disfrazado de sentido común. Se manifiesta como miedo disfrazado de prudencia. Se manifiesta como procrastinación disfrazada de perfeccionismo. Y se manifiesta, sobre todo, como una sensación vaga
e incómoda que aparece cada vez que te acercas demasiado a lo que dices desear. Esa sensación no tiene nombre claro. No es exactamente miedo, no es exactamente duda, no es exactamente inseguridad. Es simplemente una incomodidad que te hace retroceder sin que siquiera te des cuenta de que estás retrocediendo. Y aquí está el punto más importante. Esa resistencia no desaparece por voluntad. No desaparece porque te esfuerces más. No desaparece porque te exijas más. No desaparece porque intentes convencerte a ti mismo de que sí puedes, de que sí mereces, de que sí eres capaz. La resistencia desaparece cuando dejas de pelear contra ella. Y dejas de pelear contra ella cuando comprendes algo muy simple, que tu identidad, la imagen que tienes de ti mismo en lo más profundo de tu mente, determina qué puedes permitirte experimentar en tu vida. Y si esa identidad no incluye el éxito que deseas, si no incluye el dinero que deseas, si no incluye el reconocimiento que deseas, si no incluye la libertad que deseas, entonces, no importa cuánto lo busques fuera, tu mente encontrará la forma de rechazarlo. Hay personas que pasan años trabajando para ganar más dinero, y cuando finalmente lo consiguen, de alguna forma terminan perdiéndolo. Hay personas que luchan por conseguir una oportunidad importante, y cuando la tienen frente a ellas, encuentran excusas para no tomarla. Hay personas que desean profundamente una relación estable, y cuando alguien genuinamente interesado aparece en su vida, se alejan sin entender muy bien por qué. Hay personas que dicen querer avanzar profesionalmente y cuando se les presenta la posibilidad de hacerlo, sienten pánico y se retiran. No es autodestrucción consciente. No es masoquismo. No es falta de ambición. Es simplemente que su mente no reconoce como seguro ese nuevo nivel de experiencia. Y cuando algo no se reconoce como seguro, se rechaza. Así de simple. Ahora bien, si esto es así, si la resistencia es algo tan profundo y tan automático, ¿qué se puede hacer al respecto? La respuesta no está en luchar más, no está en forzarte más, no está en convencerte más. La respuesta está en aceptar algo que cambia por completo la dinámica interna, que no hay nada que debas demostrar, nada que debas ganar, nada que debas conquistar, que el éxito no es algo que te convierte en alguien distinto, que el dinero no es algo que te hace más válido, que las oportunidades no son premios reservados para los dignos, que todo eso simplemente es una extensión natural de lo que ya eres cuando dejas de resistirte a serlo. Esto puede sonar abstracto, pero no lo es. Es profundamente práctico. Piensa en alguien que se siente cómodo con el dinero, no alguien que lo persigue desesperadamente, no alguien que lo idolatra, no alguien que lo acumula con ansiedad, simplemente alguien que se siente cómodo con él. Esa persona no tiene resistencia interna al dinero, no lo rechaza inconscientemente, no siente que no lo merece, no siente que tenerlo lo hará distinto, no siente que perderlo lo destruirá, simplemente lo permite, y cuando lo permites, aparece. No porque hagas algo mágico, sino porque dejaste de hacer lo único que lo bloqueaba, resistirte a él. Lo mismo ocurre con las oportunidades. Hay personas que parecen atraer oportunidades constantemente, y no porque sean más inteligentes, ni porque trabajen más, ni porque tengan más suerte, simplemente porque no tienen resistencia interna a las oportunidades. No sienten que no las merecen, no sienten que no están preparadas, no sienten que algo malo va a ocurrir si las toman. Simplemente las ven, las reconocen y las toman. Y esto no es un talento especial, es simplemente la ausencia de conflicto interno. Y cuando no hay conflicto interno, la vida fluye de una forma completamente distinta. Entonces, ¿cómo se elimina ese conflicto interno? ¿Cómo se disuelve esa resistencia? No con técnicas complicadas, no con rituales elaborados, no con afirmaciones repetitivas que suenan huecas. La resistencia se disuelve cuando aceptas algo tan simple que puede pasar desapercibido. Que no necesitas cambiar quién eres para permitirte tener lo que deseas. Que no necesitas ser más fuerte, más valiente, más disciplinado, más inteligente.
que simplemente necesitas dejar de creer que hay algo en ti que te descalifica para lo que deseas. Y aquí es donde entra en juego algo que Neville Goddard comprendió profundamente, aunque él lo expresó de una forma que muchas veces se malinterpreta como algo místico o esotérico. Él hablaba de asumir el sentimiento de lo deseado cumplido. Y esto no es una técnica de visualización, no es una estrategia para engañar al universo, no es una fórmula mágica, es simplemente la disolución de la resistencia interna. Cuando asumes el sentimiento de lo deseado cumplido, lo que estás haciendo es cambiar tu identidad interna. Estás dejando de verte como alguien que no tiene algo y que debe conseguirlo, y empiezas a verte como alguien que ya lo tiene internamente. Y cuando lo tienes internamente, cuando tu mente lo reconoce como parte de ti, deja de resistirse a él. Y cuando deja de resistirse a él, simplemente aparece en tu experiencia externa, porque no hay nada que lo bloquee. Esto no significa que puedas sentarte a esperar que las cosas caigan del cielo. Significa que cuando tu mente deja de resistirse, tus acciones cambian, tus decisiones cambian, tus reacciones cambian, tus prioridades cambian, y esos cambios internos se reflejan automáticamente en cambios externos. No porque el universo te esté premiando, sino porque dejaste de sabotearte a ti mismo. Si te observas con honestidad, verás que la mayoría de tus decisiones importantes no están guiadas por lo que realmente deseas, sino por lo que te sientes cómodo deseando. Y eso es completamente distinto. Puedes decir que deseas ganar más dinero, pero si en el fondo sientes que no eres el tipo de persona que gana más dinero, rechazarás las oportunidades que podrían llevarte ahí. Puedes decir que deseas una relación sana, pero si en el fondo sientes que no eres el tipo de persona que merece una relación sana, encontrarás formas de sabotearla. Puedes decir que deseas avanzar profesionalmente, pero si en el fondo sientes que no eres el tipo de persona que avanza profesionalmente, encontrarás razones para no hacerlo. Y todo esto ocurre de forma completamente inconsciente. No es una decisión racional. Es una reacción automática de una mente que está tratando de mantenerte dentro de los límites de lo que reconoce como seguro. Entonces, el verdadero trabajo no es buscar el éxito. El verdadero trabajo es cambiar la imagen que tienes de ti mismo en relación con el éxito. Y eso no se hace con esfuerzo, se hace con aceptación. Aceptar que no hay nada roto en ti. Aceptar que no necesitas ser distinto para permitirte avanzar. Aceptar que el éxito no es una recompensa externa que debes ganarte, sino una expresión natural de quién eres cuando dejas de resistirte a serlo. Y esto no es motivación barata, no es un discurso para hacerte sentir bien temporalmente, es una comprensión profunda de cómo funciona tu mente. Es entender que la resistencia no es tu enemiga. La resistencia es simplemente la forma en que tu mente te está diciendo que hay algo en tu identidad interna que no encaja con lo que estás intentando experimentar externamente. Y cuando corriges eso, cuando alineas tu identidad interna con lo que deseas experimentar, todo cambia. No porque hagas algo distinto, sino porque eres distinto. Y cuando eres distinto, tus acciones son distintas, tus decisiones son distintas, tus reacciones son distintas, y tu vida, inevitablemente, es distinta. Ahora bien, esto no significa que todo será inmediato. No significa que puedas cambiar tu identidad interna de un día para otro, pero sí significa que puedes empezar a observar dónde está la resistencia. Puedes empezar a notar en qué momentos te sientes incómodo con tu propio avance. Puedes empezar a identificar esas pequeñas decisiones en las que te alejas de lo que dices desear sin darte cuenta. Y cuando empiezas a observar eso, cuando empiezas a ser consciente de eso, ya estás empezando a disolverlo. Porque la resistencia solo puede operar en la oscuridad. Cuando la traes a la luz, cuando la observas sin juzgarla, sin pelear contra ella, simplemente empieza a perder fuerza. Y aquí es donde entra en juego algo muy importante: la diferencia entre perseguir el éxito y permitir el éxito. Perseguir el éxito es agotador. Perseguir el éxito implica que el éxito está fuera de ti, que está lejos.
que debes alcanzarlo, que debes conquistarlo, que debes demostrarte digno de él. Y mientras lo persigas desde esa mentalidad, siempre habrá resistencia, porque siempre habrá una parte de ti que siente que no lo merece, que siente que no es suficiente, que siente que si lo consigue algo malo va a ocurrir. Permitir el éxito, en cambio, es completamente distinto. Permitir el éxito implica que el éxito no está fuera de ti. Implica que el éxito es simplemente la expresión natural de quién eres cuando dejas de bloquearte a ti mismo. Y cuando permites el éxito, no hay resistencia, porque no hay conflicto, porque no hay nada que debas demostrar, porque simplemente estás siendo quien ya eres. Y esto no es pasividad. No es esperar que las cosas ocurran solas. Es actuar desde un lugar completamente distinto. Es actuar desde la certeza interna en lugar de desde la necesidad externa. Es tomar decisiones desde la claridad en lugar de desde el miedo. Es moverte hacia lo que deseas sin la carga de tener que demostrarte algo a ti mismo o a los demás. Y cuando actúas desde ese lugar, todo es distinto. Las oportunidades que antes no veías, ahora las ves. Las decisiones que antes te paralizaban, ahora las tomas con naturalidad. Las conversaciones que antes evitabas, ahora las tienes sin esfuerzo. No porque seas más valiente, sino porque no hay nada contra lo que luchar. Hay una diferencia radical entre alguien que está luchando por el éxito y alguien que simplemente lo está permitiendo. Y esa diferencia no está en las acciones externas. Puedes ver a dos personas haciendo exactamente lo mismo, tomando las mismas decisiones, siguiendo los mismos pasos, y una de ellas avanza sin esfuerzo mientras la otra se estanca constantemente. ¿Por qué? Porque una de ellas está alineada internamente con lo que está haciendo y la otra está en conflicto. Y cuando estás en conflicto, no importa cuánto hagas, siempre habrá una parte de ti saboteando tu propio avance. Si este contenido te está ayudando a ver algo que antes no veías, si está removiendo algo en ti, considera suscribirte. No porque yo necesite que lo hagas, sino porque es una forma de decirle a tu propia mente que esto es importante para ti. Y cuando tu mente sabe que algo es importante para ti, empieza a prestarle más atención, empieza a integrarlo de una forma más profunda. Y eso, en sí mismo, es parte del proceso de disolución de la resistencia. Ahora bien, hablemos de algo que muchas personas experimentan, pero pocas entienden. La incomodidad que aparece cuando las cosas empiezan a mejorar. Hay un fenómeno muy común en el que alguien empieza a avanzar, empieza a ver resultados, empieza a experimentar cambios positivos y de repente siente una incomodidad profunda. No es miedo al fracaso, es algo mucho más extraño, es miedo al éxito. Y esto no tiene sentido lógico. ¿Cómo puedes tener miedo a algo que deseas? Pero ocurre. Y ocurre porque tu mente no reconoce ese nuevo nivel de experiencia como seguro. No reconoce a esa nueva versión de ti como segura, y por lo tanto, encuentra formas de devolverte a lo conocido, incluso si lo conocido es limitado, frustrante o doloroso. Esto se ve claramente en las personas que ganan dinero y lo pierden rápidamente. No porque sean irresponsables, no porque no sepan manejarlo, sino porque su mente no reconoce como seguro tener ese dinero. Tenerlo genera tensión interna. Genera una sensación de estar fuera de lugar. Y para eliminar esa tensión, la mente encuentra formas de deshacerse del dinero. Y lo hace de formas que parecen lógicas, que parecen razonables, que parecen justificadas, pero en el fondo no son decisiones lógicas. Son decisiones diseñadas para devolverte a un nivel de experiencia que tu mente reconoce como seguro. Lo mismo ocurre con las relaciones. Hay personas que encuentran a alguien que realmente las valora, que realmente las trata bien, que realmente está interesado en construir algo significativo con ellas, y de repente empiezan a sentir incomodidad, empiezan a dudar, empiezan a buscar problemas donde no los hay, empiezan a sabotear la relación. No porque no deseen una relación sana, sino porque su mente no reconoce como seguro estar en una relación sana. Y para eliminar esa incomodidad, encuentran formas de destruir la relación,
y lo hacen de formas que parecen justificadas. Pero en el fondo, no lo son. Simplemente es la mente tratando de devolverte a lo conocido. Y lo mismo ocurre con las oportunidades profesionales. Hay personas que reciben ofertas laborales mejores, con mejor salario, con mejores condiciones, y en lugar de sentir alegría, sienten pánico. Sienten que no están preparadas. Sienten que no lo merecen. Sienten que algo va a salir mal. Y terminan rechazando la oportunidad, no porque no la deseen, sino porque su mente no reconoce como seguro estar en ese nuevo nivel profesional, y para eliminar la tensión que genera esa oportunidad, la rechazan. Y lo hacen de formas que parecen prudentes. Pero en el fondo, no lo son. Simplemente es la mente tratando de mantenerte dentro de los límites de lo que reconoce como seguro. Entonces, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo se amplía ese límite de lo que tu mente reconoce como seguro? No con esfuerzo, no con fuerza de voluntad, no con técnicas complicadas. Se cambia simplemente aceptando internamente que ya eres la persona que puede experimentar eso. Y esto no es autoengaño, no es pretender ser algo que no eres. Es reconocer que no hay nada en ti que te descalifica para lo que deseas. Es reconocer que la única diferencia entre alguien que experimenta el éxito y alguien que no lo experimenta es que uno se permite experimentarlo y el otro no. Y esa capacidad de permitirte experimentarlo no depende de tus circunstancias externas, depende de tu identidad interna. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Creen que primero deben cambiar sus circunstancias externas y luego su identidad interna cambiará. Creen que primero deben tener el dinero y luego se sentirán cómodos con el dinero. Creen que primero deben tener el éxito y luego se sentirán merecedores del éxito. Creen que primero deben tener la relación y luego se sentirán dignos de la relación, pero funciona exactamente al revés. Primero debes cambiar tu identidad interna y luego tus circunstancias externas cambiarán. Primero debes sentirte cómodo internamente con lo que deseas y luego lo que deseas aparecerá en tu experiencia externa. No porque el universo te esté premiando, sino porque dejaste de bloquearlo. Y esto no es fe ciega, no es creer en algo sin evidencia, es simplemente entender cómo funciona tu mente. Es entender que tu mente no distingue entre lo que experimentas externamente y lo que experimentas internamente. Para tu mente, ambos son igualmente reales. Y por lo tanto, si empiezas a experimentar internamente la sensación de tener lo que deseas, tu mente empieza a reconocerlo como seguro. Y cuando lo reconoce como seguro, deja de resistirse a él. Y cuando deja de resistirse a él, tus acciones cambian, tus decisiones cambian, y tu realidad externa cambia como consecuencia. Esto no es teoría abstracta, es algo que puedes probar ahora mismo. Piensa en algo que deseas pero que sientes que no puedes tener. Puede ser dinero, puede ser una oportunidad, puede ser una relación, puede ser reconocimiento, puede ser libertad, lo que sea. Ahora, en lugar de pensar en cómo conseguirlo, en lugar de pensar en qué pasos debes seguir, en lugar de pensar en qué obstáculos debes superar, simplemente pregúntate, ¿cómo me sentiría si ya lo tuviera? No cómo crees que te sentirías, cómo realmente te sentirías. Y cuando te conectas con ese sentimiento, cuando lo experimentas internamente, aunque sea por un momento, algo cambia. No fuera de ti, dentro de ti. Y ese cambio interno es lo único que necesitas para que empiece a cambiar todo lo demás. Hay personas que hacen esto una vez y no entienden por qué no funciona. Y no funciona porque lo hacen como si fuera un truco, como si fuera una técnica para manipular la realidad. Pero no es eso, no es un truco, no es una técnica. Es simplemente una forma de cambiar tu identidad interna. Y cambiar tu identidad interna no ocurre en un instante. Ocurre cuando empiezas a vivir internamente desde ese lugar de forma consistente. Cuando empiezas a tomar decisiones desde ese lugar. Cuando empiezas a reaccionar desde ese lugar. Cuando empiezas a sentir desde ese lugar. Y cuando haces eso, tu realidad externa no tiene más opción que reflejarlo. Porque la realidad externa
no es algo separado de ti. La realidad externa es simplemente el reflejo de tu estado interno. Y cuando tu estado interno cambia, tu realidad externa cambia. No porque hagas algo mágico, sino porque eres distinto. Y cuando eres distinto, todo es distinto. Ahora bien, hay algo importante que debe quedar claro. Esto no es una fórmula para evitar la acción. Esto no es una excusa para quedarte quieto esperando que las cosas cambien solas. Cambiar tu identidad interna no significa que puedas sentarte a esperar que el dinero caiga del cielo, o que las oportunidades lleguen sin hacer nada, o que las relaciones se construyan sin esfuerzo. Lo que significa es que cuando tu identidad interna cambia, tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, tus resultados cambian. Pero la acción sin el cambio interno es solo esfuerzo desperdiciado. Es luchar contra la resistencia en lugar de disolverla. Y aquí es donde muchas personas se frustran, porque han intentado muchas cosas, porque han trabajado duro, porque han aplicado estrategias, porque han seguido consejos, porque han hecho todo lo que se supone que deben hacer. Y aún así, no ven resultados. Y piensan que el problema es que no están haciendo suficiente, o que no están haciendo lo correcto, o que simplemente no es para ellos. Pero el problema no es la cantidad de acción. El problema es que están actuando desde un lugar de resistencia. Están actuando desde un lugar de conflicto interno. Y cuando actúas desde un lugar de conflicto interno, no importa cuánto hagas, siempre habrá algo que sabotea tus resultados. Entonces, la pregunta no es ¿qué más puedo hacer? La pregunta es ¿desde dónde estoy actuando? ¿Estoy actuando desde la necesidad de demostrar algo o estoy actuando desde la certeza de que ya soy lo que necesito ser? ¿Estoy actuando desde el miedo a no ser suficiente o estoy actuando desde la aceptación de que ya soy suficiente? ¿Estoy actuando desde la urgencia de conseguir algo que no tengo o estoy actuando desde la tranquilidad de permitir que lo que ya es mío internamente se manifieste externamente? Y esa diferencia, por más sutil que parezca, lo cambia todo. Hay personas que trabajan 10 horas al día y no avanzan. Y hay personas que trabajan 3 horas al día y avanzan rápidamente. Y la diferencia no está en la cantidad de trabajo. La diferencia está en el estado interno desde el que trabajan. Uno está trabajando desde la resistencia. El otro está trabajando desde la alineación. Uno está peleando contra su propia mente. El otro está cooperando con su propia mente. Y cuando cooperas con tu propia mente, todo fluye de una forma completamente distinta. Y aquí es donde entra en juego algo muy importante, la relación entre merecimiento y resultado. Hay personas que creen que no merecen el éxito porque no han trabajado lo suficiente. Hay personas que creen que no merecen el dinero porque no han sufrido lo suficiente. Hay personas que creen que no merecen el reconocimiento porque no han demostrado lo suficiente. Y todas esas creencias son formas de resistencia, porque el merecimiento no es algo que se gana. El merecimiento no es algo que se demuestra. El merecimiento no es algo que depende de tus acciones pasadas. El merecimiento es simplemente una decisión interna. Es algo que aceptas o rechazas. Y cuando lo aceptas, todo cambia. Cuando lo rechazas, nada cambia, sin importar cuánto hagas. Y esto no es arrogancia, no es pretender ser mejor que los demás, no es ignorar tus limitaciones reales, es simplemente entender que no hay nada en ti que te descalifica para lo que deseas. Es entender que el éxito no es un premio reservado para los dignos, es simplemente una experiencia disponible para quien se permite experimentarla. Y cuando te permites experimentarla internamente, tu mente deja de resistirse a ella externamente. Si sientes que este mensaje está resonando en ti, si sientes que algo está cambiando en tu forma de ver las cosas, un pequeño gesto como dejar un like puede ser una forma de anclar esto en tu mente. No porque yo lo necesite, sino porque es una forma de decirle a tu propia mente que esto es importante. Y cuando algo es importante, tu mente le presta más atención. Y cuando le presta más atención, lo integra más profundamente. Ahora bien, hablemos de algo que muchas veces se pasa por alto. La diferencia entre desear algo
y estar dispuesto a recibirlo. Desear algo es fácil. Todo el mundo desea cosas. Todo el mundo quiere más dinero, más oportunidades, más reconocimiento, más libertad, más éxito. Pero desear algo no es lo mismo que estar dispuesto a recibirlo. Estar dispuesto a recibirlo implica que tu identidad interna está alineada con eso. Implica que no hay resistencia. Implica que no hay conflicto. Implica que cuando llegue, no lo rechazarás inconscientemente. Y la mayoría de las personas desean cosas que no están dispuestas a recibir, y por eso no las reciben. Esto se ve claramente en las personas que dicen querer dinero, pero que tienen una relación conflictiva con el dinero, que sienten que el dinero es malo, o que el dinero corrompe, o que las personas con dinero son egoístas. Esas personas pueden decir que quieren dinero, pueden trabajar para conseguir dinero, pueden hacer todo lo posible para ganar dinero, pero en el fondo, su mente lo rechaza, porque su identidad interna no está alineada con el dinero, y por lo tanto, aunque lo consigan, lo perderán. Aunque llegue, lo rechazarán. Aunque esté disponible, no lo verán. Y lo mismo ocurre con el éxito. Hay personas que dicen querer éxito, pero que tienen una relación conflictiva con el éxito, que sienten que el éxito es vanidad, o que el éxito es superficial, o que las personas exitosas son frías y desconectadas. Esas personas pueden decir que quieren éxito, pueden trabajar para conseguir éxito, pueden hacer todo lo posible para alcanzar el éxito, pero en el fondo, su mente lo rechaza, porque su identidad interna no está alineada con el éxito. Y por lo tanto, aunque lo consigan, no lo disfrutarán. Aunque llegue, lo sabotearán. Aunque esté disponible, no lo tomarán. Entonces, el verdadero trabajo no es buscar lo que deseas. El verdadero trabajo es alinear tu identidad interna con lo que deseas. Y eso se hace revisando tus creencias sobre eso, revisando tu relación con eso, revisando lo que realmente piensas sobre eso cuando nadie está mirando, cuando no estás tratando de convencerte de nada, cuando simplemente estás siendo honesto contigo mismo. Y cuando revisas eso, cuando ves esas creencias con claridad, cuando observas esa resistencia sin juzgarla, simplemente empieza a disolverse, porque la resistencia no puede sobrevivir a la conciencia. La resistencia solo puede operar en la oscuridad. Y cuando la traes a la luz, cuando la observas, cuando la aceptas sin pelear contra ella, simplemente pierde fuerza. Y esto no es un proceso rápido, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero es algo que ocurre inevitablemente cuando empiezas a prestarle atención, cuando empiezas a observar tu resistencia, cuando empiezas a ver cómo tu mente te aleja de lo que dices desear, cuando empiezas a notar esos pequeños momentos en los que te saboteas sin darte cuenta. Y cuando empiezas a verlo, cuando empiezas a ser consciente de eso, ya estás empezando a cambiarlo. Porque no puedes cambiar lo que no ves. Pero cuando lo ves, el cambio es inevitable. Y aquí es donde entra en juego algo muy importante: la paciencia. No la paciencia de esperar resultados externos, la paciencia de permitir que tu identidad interna cambie sin forzarla, porque tu identidad interna no cambia por fuerza de voluntad, no cambia porque decidas cambiarla. Cambia cuando empiezas a vivir internamente desde un lugar distinto, cuando empiezas a sentir desde un lugar distinto, cuando empiezas a pensar desde un lugar distinto. Y eso requiere tiempo, requiere repetición, requiere consistencia. No porque sea difícil, sino porque es un proceso natural que no puede acelerarse artificialmente. Y la mayoría de las personas abandonan el proceso antes de que ocurra el cambio real, porque intentan algo una vez, no ven resultados inmediatos y asumen que no funciona. Pero el problema no es que no funcione. El problema es que esperan que funcione como una técnica, como una estrategia, como una fórmula. Y no es eso, es un cambio de identidad. Y un cambio de identidad no ocurre porque apliques una técnica, ocurre porque empiezas a ser distinto. Y ser distinto requiere tiempo. Pero cuando ocurre, cuando realmente ocurre ese cambio de identidad, todo es distinto. No porque hagas cosas distintas, porque eres distinto.
Y cuando eres distinto, tus acciones son distintas, tus decisiones son distintas, tus reacciones son distintas, tus prioridades son distintas, y tu vida, inevitablemente, es distinta. Hay personas que pasan años buscando la estrategia correcta, la técnica correcta, el método correcto, y prueban una cosa tras otra, y ninguna funciona. Y terminan frustradas, pensando que el problema es que no han encontrado la fórmula correcta. Pero el problema no es la fórmula, el problema es que están buscando fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Están buscando una estrategia externa para resolver un conflicto interno, y eso no funciona. Porque el conflicto interno no se resuelve con estrategias externas, se resuelve cambiando la identidad interna. Y cuando la identidad interna cambia, no necesitas estrategias. Simplemente actúas de forma distinta porque eres distinto. Y esto no es filosofía abstracta, es algo profundamente práctico. Es algo que puedes aplicar ahora mismo, simplemente observando dónde está tu resistencia. Simplemente notando en qué momentos te alejas de lo que dices desear. Simplemente prestando atención a esas pequeñas decisiones en las que te saboteas sin darte cuenta. Y cuando empiezas a prestarle atención, cuando empiezas a ser consciente, ya estás empezando a cambiar. Porque la conciencia es el primer paso, y a veces es el único paso necesario. Porque cuando eres consciente de tu resistencia, cuando la ves con claridad, cuando la observas sin juzgarla, simplemente empieza a perder fuerza, y cuando pierde fuerza, empiezas a actuar de forma distinta. Y cuando actúas de forma distinta, tus resultados son distintos. Y cuando tus resultados son distintos, tu vida es distinta. Y todo eso ocurre no porque hagas algo complicado, sino porque dejaste de hacer lo único que lo bloqueaba, resistirte a ti mismo. Entonces, si hay algo que puedes llevarte de todo esto, es esto. El éxito no es algo que debes conquistar, el éxito no es algo que debes demostrar, el éxito no es algo que está reservado para unos pocos. El éxito es simplemente la expresión natural de quién eres cuando dejas de resistirte a serlo. Y cuando dejas de resistirte, cuando alineas tu identidad interna con lo que deseas experimentar, todo cambia. No porque hagas algo mágico, porque finalmente dejaste de bloquearte a ti mismo. Y cuando dejas de bloquearte, la vida fluye de una forma completamente distinta. No más fácil necesariamente, pero sí más natural. No más rápida necesariamente, pero sí más alineada. No más simple necesariamente, pero sí más coherente. Y esa coherencia interna es lo único que necesitas para que todo lo demás empiece a encajar.